El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a su familia, pero también una reflexión a su corazón. En esta oportunidad se nos comparte el tema Llamados a Libertad y nos lo comparte el líder John Grillo. Quédese con nosotros. Al igual que en la época de nuestro Señor Jesucristo, Dios también nos hace un llamado a cada uno de nosotros a vivir en plena libertad. La palabra de Dios en 1 de Pedro 1, del 13 al 20 nos dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro les hace un llamado a los creyentes de la época. ¿Por qué les hace este llamado? Porque en ese momento estaban pasando situaciones muy difíciles. Ellos estaban bajo el imperio romano y estaban bajo el emperador Nerón. En ese momento estaban siendo perseguidos. El emperador Nerón, recordemos que nos lo muestra la Biblia como un asesino de cristianos. En ese momento los apresaban y los llevaban a un coliseo y allá eran asesinados y era como un acto, como un circo. Y con eso se estaban felices el pueblo de Nerón y el pueblo romano. Entonces el apóstol les dice: ceñid vuestros lomos. ¿Qué significa ceñir vuestros lomos? En ese momento recordemos que tanto los hombres como las mujeres, ellos utilizaban su vestido, era unas túnicas. La diferencia entre las túnicas de los hombres y las mujeres eran que eran unas más largas que las otras, y todas las mujeres eran adornadas con colores. Entonces los hombres ceñían sus túnicas, las recogían y las amarraban a la cintura cuando iban a correr o cuando hacían así algún trabajo físico que lo ameritara. Entonces el apóstol les dice: ceñid vuestro entendimiento. ¿Qué significa? Preparen su mente y no permitan que lo que está sucediendo los aparte del verdadero evangelio, los aparte de lo que han aprendido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero mensaje que les quiere mandar el apóstol Pedro a los creyentes de la época, ¿sí? También les dice: sean sobrios. ¿Qué significa? Que no que era que tomaban mucho o que se emborrachaban. No. Primero recordemos que la persona, cuando se emborracha, cuando no está sobria, pierde el control absoluto de su entendimiento. Toma decisiones que no debe tomar. Entonces él les dice: sean sobrios, tengan el control absoluto de sus actos. ¿Para qué? Para que no se dejaran manipular, para que no se dejaran llevar por la situación que estaban viviendo en ese momento y tomaran la decisión de seguir evangelizando, de seguir llevando la palabra a pesar de la situación que estaban presentando en ese momento.
necedad. Cuenta la fábula que estaban en la selva el tigre y el burro. Y el burro le dijo al tigre, ¿cómo te parece este amanecer? El tigre le dijo, muy hermoso. Luego el burro le dijo, ¿y el pasto? ¿Cómo te parece? Dijo el tigre, muy lindo, de color verde. El burro le replicó, eso no es verdad. El pasto es de color azul. Que no, le dijo el tigre. El pasto es de color verde. Y en eso duraron casi una hora, en ese diciendo el burro que el pasto era azul y el tigre diciendo que el pasto era verde. Cuando fueron donde el león para que le solucionara el asunto. Y el tigre le dijo, rey de la selva, ¿cierto que el pasto es verde? Y el burro dijo, no, rey de la selva, ¿cierto que el pasto es azul? El rey lo volteó a mirar y le dijo, el pasto es azul. Tienes razón, hermano burro. Y el burro levantó su cabeza y se fue orando. El tigre le dijo al león, ¿pero por qué hizo eso? Si usted sabe que el pasto es verde. El león le dijo, te voy a castigar 8 días sin poder salir de tu cueva. ¿Pero por qué haces eso si tú tienes entendimiento como yo lo tengo? Dijo, sí, pero no te castigo porque el pasto sea verde o azul, te castigo por tu necedad. ¿Para qué te pones a pelear con un burro si sabes que él no va a cambiar su pensamiento? Dile que sí y tranquilo, pero por esa necedad te quedas encerrado este tiempo. A veces sucede, nos ponemos a pelear o a discutir con personas que no quieren cambiar su parecer, no quieren cambiar lo que creen o piensan. Y nosotros en realidad no podemos dejarnos llevar por la necedad de otros, sino ser sabios, no con nuestra sabiduría, sino pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento para no pelear por cosas vanas, por cosas que no tienen importancia. La palabra nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No podemos vivir teniendo contiendas con aquellos que no quieren cambiar su parecer. Reflexionemos. Ahora en la actualidad, al igual que en la época del apóstol Pedro, cuando les dio ese mandato a los creyentes, Dios también nos da ese mandato a cada uno de nosotros. ¿A quiénes? A todos los que creemos en su obra, a todos los que creemos en su Hijo Jesucristo, que vino por amor a morir a cada uno de nosotros. Es el mismo mandato para nosotros, ¿cierto? Dice, ceñid los lomos del entendimiento y sé sobrios. Yo también como creyente tengo un llamado a tener una paz mental, a tener un corazón libre, guiado por el Espíritu Santo. Nosotros, en nuestra naturaleza, no lo podemos hacer, pero Dios lo hace en cada uno de nosotros por amor, porque Él nos entrega su Santo Espíritu para que nosotros seamos guiados por Él, que no seamos nosotros los que obremos, que cuando nos presente una situación difícil, sea el Espíritu de Dios nuestro guía, que no tomemos nosotros represalias o que no tomemos decisiones llenos nosotros de ira, llenos de temor, ¿cierto? Porque Jesucristo es nuestro guía. Él lo hizo ya todo por cada uno de nosotros. Además, nosotros tenemos una promesa, lo dice en el versículo 17. Dice, y si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿cierto? Dios, el juez supremo, el creador del cielo, de la tierra, el creador de todo lo visible y lo invisible, el Dios que nosotros no podemos ver, pero sí podemos sentir. El juez de cada uno de nosotros, Él nos permite que lo llamemos Padre a través de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dice que lo amemos que hagamos las cosas por temor. No,
¿Cuál es el verdadero temor? El verdadero temor en nosotros es el amor por su obra irreverente. El verdadero temor es amor por lo que Él hizo a través de su Hijo. Porque recordemos lo que Él hizo a través de su Hijo. En Juan 3:16, Él nos lo recuerda. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios Padre entregó a su Hijo amado por amor al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos dice en Juan 3:16, creer en su Hijo. Creer que a través de su Hijo todos nuestros pecados han sido perdonados. Creer que lo que Dios hizo a través de su Hijo es para vida eterna. No merecíamos. Lo que Él hizo a través de su Hijo es por gracia. Ahora nosotros tenemos el perdón del Padre por la gracia. ¿Y quién lo hizo? Su Hijo Jesucristo. Él entregó su vida. Él no le escatimó, dice la palabra que no le escatimó, que siendo Dios tomó forma de hombre y murió por amor a cada uno de nosotros. Es la reflexión, es la voluntad del Padre que nosotros hagamos, que llevemos ese verdadero evangelio, que entregamos la oportunidad de enseñar lo que Él nos enseña a través de su palabra. Con el tema que nos comparte el líder John Edward Grillo, nos lleva a comprender cómo el llamado es para todos, a entender la palabra, a tener la sabiduría de Dios en nuestro corazón. Ese temor a Jehová es amor hacia Dios. Y sobre todo, nuestro entendimiento debe estar ceñido con la palabra, que es la que nos arropa, la que nos envuelve, la que nos da sabiduría y entendimiento para poder correr esa buena carrera que tenemos por delante. Como decía el líder, ellos se ceñían la túnica para poder correr. Y cuando nos dice la palabra ceñid vuestro entendimiento, es tomar como si fuera una túnica esa palabra y tenerla en nuestra mente y correr con esa visión para que no sea quitada ni transformada por otras ideologías, sino creer que la palabra de Dios es verdadera y es eficaz. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Conéctate a la mejor experiencia de Internet con pasotelevisión.net. Disfruta de la velocidad y estabilidad que solo la fibra óptica puede ofrecer. Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades y navega sin límites. Descarga en segundos, trabaja, estudia, juega en línea y disfruta de tus plataformas favoritas con series, películas y eventos en vivo, sin pausas ni interrupciones. En Paso Televisión creemos que un buen servicio comienza con un trato cercano. Aquí no eres un número de contrato, eres un asociado. Y por eso trabajamos cada día para brindarte atención personalizada, internet de alta calidad y la mejor señal de televisión comunitaria del Socorro. Conéctate hoy mismo y vive la diferencia. pasotelevisión.net. Tu señal, nuestra imagen. Continuando con nuestro programa, el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes lo he titulado Un encuentro transformador. Quédese con nosotros. Cada encuentro que Jesús tuvo con las personas producía una transformación en el corazón y en la vida de ellos. Y el encuentro con la mujer samaritana no fue la excepción. Jesús conocía en su corazón lo que iba a acontecer. Por eso la palabra nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 3 al 9. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vemos cómo dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad en el corazón de Jesús y era pasar por ese lugar y especialmente por Sicar, donde estaba el pozo que José había dado a su pueblo para que bebieran ellos y también sus ganados. Y se llamaba el pozo de Jacob. Y dice la palabra que Jesús, al llegar a este lugar, se sentó. Se estuvo allí cerca de aquel pozo. Y dice la Biblia aquí, que en el versículo 6 dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cuando cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Quiero recordarles algo. Para el pueblo judío, el día comienza a las 6 de la mañana. Sería la primera hora del día. O sea, la hora sexta serían las 12 del día, que no es la mejor hora para sacar agua del pozo, pues ya está caliente, está el sol fatigador porque es el desierto, está el desierto de Sicar. Y esta mujer iba a esa hora. Y Jesús estaba allí sentado y aquella mujer llega a esa hora que no era la hora habitual a sacar agua. ¿Por qué no era la hora habitual? Porque la hora habitual de sacar agua es a la primera hora de la mañana, que está el viento fresco, que está el día fresco, que no está haciendo tanto sol ni tanta calor para poder sacar el agua y llevarla en su cántaro. Pero dice la palabra que era la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Jesús ve a aquella mujer y empieza a hablar con ella. Y lo primero que le dice al verla con ese jarro en su mano es, dame de beber. Y luego dice la palabra que los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Había un propósito en todo lo que hacía Jesús y Jesús quería tener un encuentro con aquella mujer. Luego, en el capítulo 4 de Juan, versículos 10 al 15, dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer samaritana entendió que Jesús era judío y ella se escuda cuando él le pide agua en esto y le dice en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y luego Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En el versículo 11, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos cómo Jesús conoce la necesidad de esta mujer. Y le dice, dame de beber. Una simple palabra, pero ella volvió a su desprecio, a aquello que sentía el samaritano sobre los judíos, porque los judíos rechazaban a los samaritanos eran judíos o judías casados con hombres de otras nacionalidades. Entonces, al suceder esto, eran rechazados y les tocó irse a vivir a Samaria. Por eso la mujer era samaritana. El rey sabio. Había un rey que se hizo muy famoso por su sabiduría. ¿Por qué? Porque sus decisiones eran muy reflexivas y empáticas. Y le preguntaron que a qué se debía. Y él les contestó, hace muchos años, cuando yo tenía muchísimas alegrías y muchísimas tristezas, yo pregunté, ¿esto por qué sucede? ¿O cómo puedo
anclarme esta situación que me está pasando. Y le pedí a uno de mis súbditos que me hicieran un anillo mágico, que en el anillo, cuando yo estuviera contento, me llevara a la tristeza, y que cuando yo estuviera triste, me llevara a la felicidad. Pasó el tiempo y ninguno de mis súbditos o mis sabios fueron capaces de hacerme el anillo. Pero un hombre que trabajaba los metales me trajo un anillo. Él me entregó el anillo y me dijo, mire, rey, para cuando esté en tristeza lo vas a leer. Y cuando estés en alegría también lo vas a leer. Y yo tomé el anillo y me pareció que no era el que yo quería. Me dijo, rey, cuando estés en tristeza o cuando estés en alegría lo vas a leer. Y así lo hice. Y de ahí en el adelante, cuando venían las tristezas a mi vida, las situaciones difíciles, yo tomaba el anillo y lo leía. En el anillo decía, esto también pasará. Y lo contrario, cuando yo estaba también en alegría, leía el anillo y el anillo me decía, esto también pasará. Y esa fue una manera para yo anclar la situación que estaba pasando en ese momento y para tomar decisiones sabias. Hoy, nosotros también tenemos ese anillo. No es un anillo físico, es un anillo espiritual. Ese anillo es Jesucristo, el que vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro refugio en las tormentas, es nuestra salida a los malos momentos. Cuando estamos en situaciones difíciles, Jesús es el que nos da la salida. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles o atravesando un desierto, Jesús es el que nos da la mano. De su mano podemos pasar al otro lado. Así también pasa cuando vienen las bendiciones, cuando viene la felicidad. Lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que a mí me sucede, las bendiciones, la felicidad, las alegrías, todo proviene de Dios. Nosotros simplemente somos hijos, pero el Padre, Él es el que nos entrega a cada uno de nosotros todas las bendiciones que nosotros recibimos. Entonces, por tanto, nuestro anillo espiritual es Jesucristo. Reflexionemos. Aquella mujer samaritana, menospreciada, pero también había algo más en su corazón, y Jesús lo conocía. Cuando Jesús le dice a la mujer, si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida eterna. Y la mujer responde de una manera rápida, Señor, dame de esa agua para no tener sed jamás y no volver a sacar este pozo. Había algo en su vida, en su situación moral, en su situación de vida, que la hacía ir a mediodía a sacar agua. Y no era la mejor hora, como les decía anteriormente, porque era la hora más del sol más perpendicular que había, más vertical, perdón, que había. Caía más fuerte. Y la mujer ve como una salida. Jesús conoce el corazón de esta mujer y le está yendo paso a paso en ese encuentro que tuvo con ella para transformar su vida y su corazón. Y la mujer angustiada dice, Señor, dame de esa agua, yo quiero beber para no tener sed más y no tener que venir, era una obligación. Entonces Jesús le cambia y va más profundo aún. Y en el capítulo 4 de Juan, versículo 16 al 19 dice la palabra, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le está revelando la vida de aquella mujer, se la está mostrando. 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Y no es que la mujer fuera una prostituta, ni fuera una mujer de la vida alegre, no. Era una mujer que tenía un vacío en su corazón. Era una mujer que no tenía hijos. Y estaba buscando un hombre
que la embarazara, un hombre que le produjera un hijo, porque era el anhelo profundo de su corazón, según los eruditos de la palabra. Esta mujer tenía un vacío en su corazón, pero ese vacío no lo llenaría ni un hombre ni un hijo. El único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Y cuando Jesús le revela la vida a esta mujer, la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego, en el capítulo 4 de Juan, en los versículos 25 al 30, dice la palabra: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquella mujer, cuando recibe esta revelación de Jesús, ¿qué hace? Suelta su cántaro. Ya no le interesó el agua, ya no le interesó la hora, ya no le interesó lo que dijeran las demás mujeres de ella ni los hombres de la ciudad, sino que salió corriendo porque su vacío fue lleno. Esta mujer tuvo un encuentro transformador con Jesucristo y salió corriendo a la ciudad y le dijo a los hombres: mira, he encontrado al Cristo, vamos y lo ven, vamos y ven. Aquella mujer menospreciada, aquella mujer que era vil para los demás por la situación de su corazón, por la situación de su vida, aquella mujer que se sentía mirada, aquella mujer que se sentía juzgada porque a la hora de la mañana no salía a sacar agua del pozo con las demás, sino que iba sola al mediodía cuando nadie estaba allí. Pero Jesús está siempre esperándonos para darnos una transformación en nuestro corazón. Jesús está siempre allí en ese lugar donde necesitamos ir. Y aunque aquella mujer se sentía así menospreciada, se sentía lastimada, se sentía que no valía, Jesús la utilizó para poder compartirle a los samaritanos de la salvación y la vida eterna. Por eso la palabra nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Jesús escogió a aquella mujer, primero para sanar su vida, para transformar su corazón, pero también para que ella fuera una atalaya, para que ella fuera una mujer que le compartiera a los de su pueblo, dejando su orgullo, dejando la manera como la trataban, y fue a compartir las buenas nuevas, que es el evangelio del reino de Dios. Cuando nuestra vida está en dificultad, está en necesidad, necesitamos llenar ese vacío del corazón. Y solamente Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros y resucitó, es el único que puede llenar ese vacío. Es el único que puede traer paz a nuestro corazón. Es el único que nos puede usar aún para hablar a otros del amor y de la verdad de Él. Necesitamos tener un encuentro con Jesús para ser transformados para gloria de su nombre. Amable teleaudiencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con nosotros esta media hora de reflexiones. Que Dios le bendiga.